Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo por el Agua en su edición número 188. Un gusto, como todas las semanas, llegar a sus hogares para poder llevar una información certera, directa, explicativa y pedagógica a todas las familias que se contactan a través de la plataforma digital de Diálogo por el Agua y a través de sus distintas redes sociales con la finalidad de informarse y principalmente tener la seguridad de lo que se brinde en esta tribuna les va a ayudar a acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado, no solamente en nuestra gran capital, Lima, sino a nivel nacional, a todas las regiones del país que estamos llegando en estos momentos. Antes de empezar con la entrevista de esta noche, primero agradecer a aquellas personas que deseen colaborar con este proyecto. En pantalla estamos pasando nuestro QR para que puedan yapear, opinar, para poder colaborar con esta iniciativa y como bien hemos referido en las diversas ediciones de Diálogo por el Agua, es una iniciativa que busca ayudar a toda la población del país a acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado. Los que tienen, fortalecer justamente y cuidar el recurso, y los que no tienen, a poder luchar, fortalecer su lucha para acceder a estos servicios que tienen carácter constitucional. Bien, en las diversas ediciones de Diálogo por el Agua hemos estado invitando a especialistas de distintas instituciones para que nos puedan explicar y nos puedan ayudar a entender diversas circunstancias que rodean este servicio, los servicios de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y queremos agradecer a la ONG Centro Bartolomé de las Casas, que nos ha ayudado justamente con especialistas para poder comprender diversas temáticas que rodean el ejercicio de poder cuidar y acceder a estos servicios. Esta ONG, Centro Bartolomé de las Casas, pertenece al Observatorio Caguarizu, que es un observatorio justamente para poder ayudar y colaborar con la población en el cuidado de los servicios de agua potable y alcantarillado. En esta oportunidad nos encontramos con la bióloga Karen Luque Ticona, quien desde el Cusco justamente vamos a conversar diversos temas que también atañen a los servicios de agua potable y alcantarillado. Bióloga, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Diálogo por el Agua. Muy buenas noches con todos y todas las personas que se están conectando también para este espacio, como lo dicen, ¿no? Para dialogar, para conocer un poco más sobre la situación de nuestro recurso hídrico, de un recurso vital además y altamente esencial para la vida humana. Espero que el día de hoy podamos compartir y socializar información importante también para todos y todas. Sí, un tema importante y revisando un poco su especialización de usted, que nos ha remitido el Centro Bartolomé de las Casas, es sobre la actividad minera y el agua, ¿no? Conversábamos previo al programa esa paradoja que existe, ¿no? No hay esos nichos de agua que se encuentran a nivel nacional, siempre alrededor se ubican también los yacimientos mineros, ¿no? Hay que recordar estas contradicciones, estas luchas que se han generado en distintas partes del país, Cajamarca y el Cusco, ¿por qué no? En la cual esta paradoja. ¿Cómo podemos visualizar, usted como especialista, esta convivencia entre un recurso vital para la sobrevivencia humana como es el agua y este recurso también importante para dinamizar la economía como es la minería? Sí, yo creo que en los últimos años efectivamente ha existido un gran cuestionamiento sobre si se deberían desarrollar proyectos mineros, por ejemplo, en cabeceras de cuenca, ¿no? Ha sido un elemento muy importante a nivel social para poder a veces inclusive restringir o decir de que no quieren actividades mineras en estas zonas. Creo que hay casos muy emblemáticos y también en un sentido bastante coherente también es necesario mencionar de que hay lugares donde sí podrían desarrollarse este tipo de actividades, pero también hay lugares donde definitivamente no, porque pondrías en riesgo un recurso que es prácticamente de prioridad uno para una población, ¿no? Entonces, recordemos que además nuestra legislación, parte de nuestras normativas ambientales, pero también basadas en el recurso hídrico, nos indican de que el uso prioritario para el agua es el uso poblacional, ¿no? O sea, que debería de priorizarse a la población y su abastecimiento ante cualquier otra actividad, ¿no? La actividad minera está junto con las otras actividades industriales que tienen un siguiente uso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de estas priorizaciones? No en un sentido, nuevamente lo reitero, de bloquear o de decir de que no se va a desarrollar la actividad minera como tal, sino más bien con el ánimo de decir de cómo es que se consigue distribuir adecuadamente el recurso hídrico y no generar una escasez, ¿no? Lastimosamente los casos en nuestro país no son pues los más
los más exitosos que tenemos en esta distribución, ¿no? O sea, por eso es que también yo que conozco el caso de Espinar, allá, por ejemplo, la población exige que se le abastezca de agua potable, agua de consumo de calidad, ¿no? Recordemos que desde hace muchos años, aproximadamente 12 años, se conoce que la calidad del agua de consumo humano está asociado a la presencia de metales pesados, no necesariamente del todo atribuidas a la actividad minera, pero sí con cierto margen en los cuales también se vincula y además se incrementa esta presencia de sustancias tóxicas. Entonces, creo que ahí es mucho más importante tomar esos elementos en cuestión para poder generar una gestión adecuada de los recursos hídricos, sobre todo para el abastecimiento poblacional o de consumo humano, ¿no? Sí, pero hay un tema también importante a resaltar, ¿no? Por ejemplo, lo de la minería siempre manifiesta de que sí puede existir una convivencia con otras actividades como la agricultura, por ejemplo, que también conlleva a la, digamos, a la demanda de agua, a poder justamente proveer a las ciudades que tienen complicaciones en el acceso a agua potable. Pero como usted bien dijo, el Perú no es un país en el que tenga un ejemplo claro de que hay una convivencia adecuada. Bajo ese concepto y bajo su experiencia que usted contaba en Espinar, ¿cuáles serían las líneas maestras en este caso para que población, Estado y empresas mineras puedan coexistir de manera adecuada? Eso que acabas de mencionar me parece importante precisarlo y porque también no solamente es algo que piensan las empresas mineras. Recordemos que hace unos días nada más nuestro actual ministro Rómulo Mucho indicó eso para poder destrabar el proyecto Tía María, ¿no? Que es de gran interés para este gobierno al menos. O sea, mencionó esto de que la minería y la agricultura sí pueden coexistir o pueden convivir, ¿no? Lo mismo también dicen muchos gremios mineros, pero en la práctica, lo que se ha visto en la actualidad, no pasa eso, ¿no? O sea, tenemos poblaciones, como lo mencionabas, en Espinar, por ejemplo, incluso me voy a Chumbivilcas, me puedo ir a Purímac, donde muchos de estos territorios han sido desplazados porque los componentes mineros son bastante nocivos en cierto sentido, porque desencadenan y activan una cantidad de otros minerales además del producto neto que van a explotar. El cobre está asociado al arsénico, por ejemplo, o a otros minerales. Entonces, es muy difícil mencionar de que van a poder tener actividades similares. Dos casos concretos. En Espinar, hace muchos años se anunció con bombos y platillos la creación de una planta de lácteos, ¿no? Una planta que además iba a ser lácteos, yogur, queso, entre otros. Esta planta de plasme que se llama, actualmente no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque además muchos estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, del cual también provengo como una de mis casas de estudio, determinaron de que estos elementos, la leche, el yogur, tenía presencia de metales pesados. Entonces, este es un ejemplo en el cual te das cuenta de que hay un riesgo de contaminación de productos alimenticios. Un segundo ejemplo tiene que ver con que la cantidad de emisiones que se dan, ¿no? De PM2.5, PM10 en cuanto a calidad del aire, ¿no? Que son parámetros que se miden por parte de entidades fiscalizadoras, no son del todo cumplidas. Y este aire que está circulando, ¿no? En el ambiente también cae al suelo y este suelo de algún modo también tiende a tener presencia de metales pesados. Entonces, quizás sí, a ciertas distancias podrían tener algún nivel de coexistencia, pero definitivamente al costado de un proyecto minero o en zonas cercanas aledañas, es muy complicado mencionar de que existiría esta coexistencia, ¿no? Hay que, creo que fortalecer nuestras herramientas de zonificación ecológica, nuestras herramientas de ordenamiento territorial y con ello también dimensionar el nivel de impacto y poder posicionar las otras actividades que también son importantes en un territorio. Espinar siempre ha sido ganadero, pero en los últimos años ha perdido totalmente esa capacidad para poder seguir manteniendo esta actividad en sus vidas cotidianas, ¿no?
Y en ese concepto estamos con la bióloga Karen Luque Ticona del Centro Bartolomé de las Casas, analizando un poco digamos, esta paradoja entre la existencia del agua y la minería. En ese concepto, por ejemplo, hace poco estuvimos en una entrevista aquí también con el señor José de Chávez, que es de Cooperación. Acá en Lima hay un proceso judicial justamente porque se ha ubicado o se pretende ubicar una explotación minera cerca del río Rímac, que es la principal fuente de abastecimiento para la capital, y él mencionaba también esa circunstancia que usted refiere, ¿no? Sobre la imposibilidad de poder tener yacimientos mineros cerca a fuentes de agua. Pero uno de los puntos que resaltamos de esa conversación es, si bien es cierto, los especialistas como usted y otras organizaciones dan la alerta, pero muchas veces que a la población le faltan instrumentos para poder exigirle a un Estado cada vez más debilitado, por llamarlo así, para poder justamente dar esa zonificación, esa planificación urbana que impida justamente que la minería se pueda desarrollar sin afectar los recursos naturales, como el agua potable, ¿no? Como el agua, mejor dicho, ¿no? El agua que posteriormente va a ser transformada en agua potable. Bajo ese concepto y su experiencia, ¿qué necesitaría la población para poder defender, digamos, de alguna manera, su dinámica de vida, su coexistencia con otras iniciativas económicas, sin perder, digamos, su derecho de acceso al agua? Yo creo que en realidad sí hay iniciativas y sí hay interés de poder resguardar, proteger, vigilar, y defender también el agua desde estas poblaciones, ¿no? Yo creo que ahí el punto débil está en las entidades de gobierno que no respaldan o no validan estas herramientas que ellos generan para poder, por ejemplo, preservar o vigilar su recurso hídrico. Existen casos a nivel nacional donde ya existen redes de vigilantes ambientales ciudadanos que, utilizando la evidencia científica, me refiero, por ejemplo, al uso de macroinvertebrados o bioindicadores del agua, donde ellos utilizan estos bioindicadores, generan sistemas de alerta temprana para poder decir y poder determinar el nivel de calidad del agua en un tiempo determinado, pero estos reportes no son reconocidos por las entidades de gobierno. O bien lo que les dicen es de que eso no es no es una herramienta de denuncia, no es una herramienta que tenga la mayor relevancia para poder decir de que la empresa está contaminando o no. Entonces, creo que ahí hay una debilidad del gobierno por poder generar procesos vinculantes de esas acciones de vigilancia hacia lo que se está evaluando en el territorio, ¿no? Yo muchas veces que he estado en algunas zonas, conversaba con estos vigilantes ambientales, observadores del agua, también en otros les llaman arariguas, hay un montón de denominaciones que ellos tienen, y tú le preguntas, ¿tú cómo has hecho tu monitoreo ambiental? Yo he analizado el pH, yo he analizado esto, he encontrado tantos macroinvertebrados, tienen un conocimiento súper amplio, el caudal del agua ha sido tanto, ha disminuido en esta época, esa información de primera mano es lo que a veces no recogen las entidades de gobierno que realizan la fiscalización ambiental. Puede ser la Autoridad Nacional del Agua, pueden ser entidades que también son del MINSA, pueden ser entidades que también son del OEFA. Entonces, creo que ahí esa es la debilidad, pese a que ya muchas organizaciones como el Centro Bartolomé Las Casas, entre otras, estamos acompañando y estamos respaldando también con técnicos, con especialistas, estos monitoreos ambientales. Entonces, ahí está un poco el quiebre, el choque, cuando el Estado no toma en cuenta esas participaciones y si hace un proceso de monitoreo participativo, por ejemplo, lleva a las personas a que firmen una planilla de asistencia y eso es todo, ¿no? No le dan el peso real que tienen las comunidades, las organizaciones, los propios comuneros, comuneras, ciudadanos, ciudadanas, en su rol real de conocer el territorio, de manejar el territorio y de tener esas herramientas que ya hace muchos años respaldan sus monitoreos ambientales. Acá en Lima tenemos justamente una paradoja, como en ese momento expliqué, pues acá tenemos digamos, centralizado los tres poderes del Estado, ¿no? Y acá tenemos al Ministerio de Energía y Minas impulsando este yacimiento, esta mina Ariana, al lado prácticamente del río Rímac, que podría tener un colapso en la capital si es que se afectara, digamos, con los relaves que podría traer esta minera. Tenemos Tamboraque también, que está cerca del río Rímac. Es decir, tenemos una serie de amenazas
al abastecimiento de agua para Lima, que hemos alertado a la población, y la población acá, a través de Diálogo por el Agua, tiene conocimiento de ello, y que hemos justamente motivado que investiguen, que alerten, que se pronuncien sobre estos peligros que pueden afectar la dinámica de vida en la capital. Pero en el caso del Cusco, donde usted desarrolla su labor profesional, ¿cuál es el rol que juegan los gobiernos, el regional, el provincial, el local, en el desarrollo de estos vigilantes justamente del agua, esta vigilancia que se hace la sociedad del agua? ¿Cuál es el rol? ¿Respaldan, no respaldan? Digamos, asumen, digamos, la información que brindan estas personas, porque el Estado, obviamente, acá en Lima, vuelvo a repetir, está centralizado, tenemos el Estado central, pero en las regiones como el Cusco, ¿cómo se desarrolla? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Porque hay funcionarios y funcionarias también que comprenden y perciben esto como un soporte de gestión bastante interesante, ¿no? O sea, algunos dicen, donde nosotros no podemos llegar hasta los lugares más recónditos, podríamos obtener una información de alerta temprana que ayudaría a reforzar nuestro nivel de involucramiento y nuestro nivel también de intervención en estos territorios, ¿no? Algunas personas o algunas autoridades lo ven de esa forma. Y creo que esa es una forma bien positiva de respaldar y de tomar en cuenta esto que se está trabajando. Pero también hay autoridades que como que sacan cuerpo, ¿no? Sacan cuerpo en un sentido de decir, bueno, yo como autoridad local solamente soy un EFA, una entidad fiscalizadora ambiental de menor rango que lo puede hacer, por ejemplo, el OEFA, ¿no? El OEFA es una entidad, en contextos mineros al menos, la que tiene la última palabra porque es la entidad que es la responsable de fiscalizar que se estén cumpliendo los instrumentos de gestión ambiental dados por las empresas mineras, ¿no? Pero lamentablemente las autoridades locales, las autoridades regionales no toman mucha importancia a todo esto y eso también es una gran preocupación. Algunas entidades sí, por ejemplo, creo yo que en el caso de las áreas naturales protegidas, algunas áreas de conservación regional sí fortalecen lo que vienen a ser los guardaparques para en un marco de gestión de un área natural protegida o de una reserva, ¿no? Pero en el caso del agua, pareciera que ahí sí solamente es un manejo mucho más especializado y no tenemos por qué involucrarnos, ¿no? Para eso está el OEFA, para eso está la Autoridad Nacional del Agua y nosotros como que nos desentendemos un poco de esta situación, ¿no? Entonces, existe una debilidad también para poder ver a las comunidades, a los actores sociales como protagonistas de un proceso de gestión, ¿no? Cuando hablamos de la gestión ambiental, la gestión social del agua, hablamos de un real involucramiento de las organizaciones, de las comunidades, ¿no? Entonces, pero al parecer esto termina siendo solamente una discusión de algunas entidades, de algunas oficinas y de algunos funcionarios. Esperamos que eso cambie en los años. Creemos de que hay un gran potencial humano en las comunidades para poder proteger y defender su agua en un ánimo no de bloquear, y eso lo puedo resaltar aquí en el programa de Diálogo por el Agua. Las zonas que hace tiempo conviven con la actividad minera nunca han sido antimineros, porque decidieron convivir. Pero en ese sentido lo que ellos exigen es que se respeten los acuerdos, que se respeten los compromisos del tema ambiental, del tema social. Entonces, esos mínimos no se han cumplido y es por eso que también los conflictos sociales han evolucionado con gran fuerza y es poco probable, además, que cuando se incumplen tantos acuerdos, pues no tengas una acción de rechazo o una acción de oponerse también a ampliaciones de proyectos o a otros elementos que te vayan a proponer, ¿no? Es importante, sí, resaltar el tema de estos vigilantes del agua que estamos conversando con la bióloga Karen Luque Ticona para los internautas que se contactan ahorita a través de las redes sociales de Diálogo por el Agua. Ella está desde el Cusco, estamos analizando el tema de la minería y el agua. Usted es una profesional, porque hemos leído sus antecedentes profesionales, proviene de la Universidad del Altiplano. En ese sentido, ¿cuál es el rol justamente de la universidad, principalmente pública, ¿no? Y de instituciones, en este caso, como por ejemplo las empresas del agua, ¿no? Para coadyuvar a estas iniciativas de fortalecer la organización social en el cuidado del agua. ¿Cómo se desarrolla en el Cusco?
Sí, bueno, yo en principio mi casa de estudios es de la Universidad del Altiplano de Puno, pero yo tengo una maestría también en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, ¿no? Dos universidades nacionales que creo que en los últimos años se han encargado de formar profesionales también que provenimos de territorios que también son territorios en disputa, territorios con alta contaminación ambiental. El lago Titicaca es un problema binacional, inclusive que resalta el problema minero, el problema de pasivos ambientales, el problema de residuos sólidos, el problema de una mala distribución también de los residuos industriales, de los residuos domésticos, o sea, estamos en una situación altamente compleja, es cierto. Muchos de nosotros nos hemos formado para poder generar en alguna medida que nuestra información, que nuestro conocimiento científico también sea utilizado por las comunidades en favor de ellas, ¿no? O sea, nosotros creemos, y bueno, yo me he formado en ambas universidades, y si bien a veces el conocimiento científico puede ser exclusivo de los que lo estudian, creo yo que también habemos profesionales que creemos de que el conocimiento científico debería de ser para la sociedad en general, ¿no? No solamente exclusividad. Entonces, en ese sentido, creo que el aporte también que hacen las universidades nacionales debería seguir marcando esa diferencia, ¿no? No digo que las privadas no están en esa línea, sino que quizás universidades que estamos más cercanas al territorio, de las cuales también nosotros provenimos de muchas provincias internas de nuestras regiones, vamos en ese marco. En el caso del Cusco, creo que hay una gran gama de profesionales en biología, principalmente porque no tenemos ingeniería ambiental en la UNSAC, pero sí en otras universidades privadas. Las privadas que están formando ingenieros ambientales con los biólogos que salen de la Universidad Nacional complementan elementos muy importantes para la generación de proyectos sostenibles, de una adecuada gestión ambiental, de fomentar con mucha mayor fuerza toda esta mirada de que hay territorios que no solamente son mineros, como lo hablábamos al inicio, ¿no? Y también yo incluso lo refuerzo con mi centro laboral. Para nosotros, el Cusco, por ejemplo, o lo que le llaman el corredor minero, para nosotros es el corredor ecosistémico del sur andino. Hay culturas, hay otras actividades. El Cusco es mucho más que solamente una actividad minera en provincias altas, ¿no? Entonces, para nosotros, creo que esta visión integral del territorio es sumamente clave e importante y, claro, dentro de ello, el componente agua es un elemento central para todas las poblaciones en el Cusco, o sea, ya sea de ciudad, de la ciudad histórica del ombligo, de Machu Picchu, que viene a ser el valle, de provincias altas que tienen sus fuentes de agua, los nevados que tenemos, que el Caya, que es uno de los más grandes. Entonces, hay un valor muy sustancial sobre este recurso hídrico, pero también sobre una mirada integral en lo que implica a un servicio o un corredor ecosistémico mucho más grande, ¿no? Sí, hay que resaltar que la propuesta que usted realiza, sobre todo de fortalecer la organización social y la labor que desarrolla el Centro Bartolomé de las Casas, es muy fundamental, sobre todo la experiencia que usted tiene en el Cusco y que esperamos que aquí también diversas organizaciones sociales que están acá en Lima también copien o imiten, digamos, lo importante y lo trascendental de esta iniciativa, teniendo en cuenta que estamos en un estrés hídrico, ¿no? Próximos a un estrés hídrico donde el agua es un recurso bastante escaso. En el caso de Lima, ¿no? Ya la empresa de agua, Sedapal, el propio Ministerio de Vivienda están mirando hacia el mar, ¿no? Están mirando la manera en la cual, ante la escasez de agua, que ya de agua natural que proviene de los ríos de la parte altandina, no puede abastecer a la capital en los próximos años, se están mirando ya opciones como la desalinización del agua de mar, con la finalidad de poder atender a una población, en el caso de Lima, de cerca de 10 millones de habitantes, ¿no? Y hay una planta de Provisur justamente en el sur de Lima, que ya viene siendo el primer experimento que se da en estas circunstancias. En el caso del Cusco, ¿cuáles son las alternativas que ustedes como organización van viendo ante un posible estrés hídrico que afecte a esta región? ¿Cuáles son las alternativas que tendría la región del Cusco? Ahí creo que nosotros estamos implementando como tres acciones principales, ¿no? La primera tiene que ver con generar procesos de gestión social y territorial del agua, pero también de todo el territorio, porque el agua es parte de todo un componente mayor, ¿no? De todo un territorio, ¿no? Y el enfoque de cuenca para nosotros es sumamente importante. Saber que si una comunidad en la parte alta va a irrumpir
en algún curso del agua, esto va a afectar a la cuenca media y a la cuenca baja. Entonces, generar procesos en los cuales se genere la sensibilización es un elemento sumamente importante para nosotros, ¿no? Lo segundo es evidenciar, generar procesos de observación en los territorios donde estamos, ahora reforzado mucho más en Apurímac también, en Cusco, en Madre de Dios, en Puno, nuestra visión también de que todos somos cuidadores y cuidadoras del agua, ¿no? O sea, tenemos ese rol de seguir fomentando eso. Y lo tercero, para nosotros también las otras alternativas como la agroecología es una actividad que contribuye mucho, no solamente a generar procesos de dinamismo agrícola, sino también generar procesos en los cuales se recuperan suelos, se pueden remediar inclusive zonas que están altamente contaminadas, y para nosotros también esa es una apuesta institucional que va en un marco también de acceder a justicia hídrica, ¿no? O sea, la justicia hídrica es un elemento importante porque creemos de que el acceso al agua es cada vez más limitado para algunas poblaciones, ¿no? O sea, cuando se habla de que ya el agua tiene un costo, está en la bolsa de valores y se hablan de muchos de esos elementos, para nosotros también es una gran un gran desafío saber cómo vamos a afrontar eso. En ese trabajo, además, las alianzas que tenemos con otras instituciones también refuerzan de que generar procesos de siembra y cosecha de agua también son una alternativa para poder generar mecanismos de distribución adecuada para las diversas actividades y usos que le van a dar al agua las comunidades campesinas de este corredor ecosistémico. Bien, creo que ha sido bastante amplia la conversación, hay muchos temas por abordar, creo que no va a ser la primera vez que conversamos con usted y con otros profesionales de la ONG de Centro Bartolomé Las Casas, sobre todo porque ayudan a darle un mayor contenido a cada uno de los conceptos que rodean el derecho constitucional al agua potable y también al alcantarillado, que es otro concepto también que tocaremos con ustedes más adelante. ¿Algunas palabras finales para los internautas de la plataforma Diálogo por el Agua que obviamente compartirán con sus familias, con sus vecinos de este programa? Bueno, en principio agradecer por este espacio, agradecer también la participación de todos y todas por el interés también en esta temática, esperando que además esta lucha o esta forma en la cual también comunidades, zonas que están en donde nace el agua, no sea solamente algo que sea impulsado o que sea de resistencia de esta zona, sino que también, como lo dijiste, ¿no? El proyecto Ariana podría generar un riesgo mayor en el agua que van a tomar muchas poblaciones urbanas. Entonces, creo que la defensa del agua, seguir impulsando mecanismos de propuestas basados en el agua, tiene que ser una tarea de todos y todas, porque el recurso hídrico, el 70% de nuestro cuerpo está conformado por recurso hídrico. O sea, no hay nadie que no dependa del agua, ¿no? Y el agua embotellada no debe ser la opción a la cual tengamos que llegar. Entonces, ahí impulsar, animar también a todas las personas que se están conectando, que se han conectado, a seguir formulando propuestas, a seguir formulando diálogos, a seguir formulando reflexiones en base al recurso hídrico. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a la bióloga Karen Luque Ticona, de especialista del Centro Bartolomé de Las Casas, por su participación en Diálogo por el Agua. Muchísimas gracias. Sabemos que contaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Y a los que nos contactan, por favor, organícense. Infórmense, comuniquen todo lo que se transmite a través de Diálogo por el Agua y otras instancias también que están en la lucha por la defensa del derecho constitucional del agua potable y el alcantarillado. Mientras más organizados y mientras más información tengamos, podemos defender nuestro derecho del acceso al agua potable y, por supuesto, vuelvo a reiterar, al alcantarillado. Antes de despedir el programa, recordamos a nuestros internautas que en los próximos días estaremos transmitiendo nuestro programa ya de los distintos asentamientos humanos de Lima. Vamos a hacer la transmisión en vivo con la dirigentes, con la población, donde vamos a tocar diversos temas vinculados a la prioridad de este programa, que es la defensa constitucional del agua potable y del alcantarillado. Reiteramos a aquellas personas que desean colaborar con esta iniciativa, pueden acceder al QR que pueden ver en pantalla, pueden yapear, pueden premiar para mantener este proyecto que está a disposición de cada uno de ustedes. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muy buenas noches.